Guarda silencio y escucha. ¿Oyes eso? Es el primer paso de un cuento que se acerca. Bienvenidos a Cuentos con Héctor. Nuestro cuento de hoy se titula El prismascopio de los sueños cromáticos. En los mapas antiguos, esos que se deshacen con solo mirarlos, existía un lugar llamado Grisópolis. No era una ciudad triste por elección, sino por olvido. Hacía tantos años que una niebla espesa y cenicienta había descendido sobre sus calles que los habitantes habían olvidado que el cielo alguna vez fue azul o que el pasto era verde. En Grisópolis, las manzanas eran de un gris pálido, los gatos eran de un gris oscuro y el sol no era más que una moneda de plata vieja clavada en el firmamento. La gente caminaba con la cabeza gacha, no por depresión, sino porque no había nada brillante que mereciera la pena mirar hacia arriba. En el corazón de este laberinto de sombras vivía Julián. Julián tenía un taller pequeño, atiborrado de engranajes, resortes y tornillos. Era un mecánico de juguetes rotos, un hombre de manos grandes y paciencia infinita, que intentaba devolver la vida a muñecos que ya nadie quería, susurrando para sí mismo mientras ajusta un pequeño tornillo. Un giro más a la izquierda. Así. Vamos, pequeño soldado, marcha otra vez. Aunque tu uniforme sea del color del polvo, mereces marchar. Julián tenía un secreto. En el fondo de un cajón, envuelto en 3 capas de trapo de terciopelo, guardaba un pequeño fragmento de vidrio que había encontrado su abuelo. No era un vidrio cualquiera. Si lo ponías contra la escasa luz de la tarde, en un ángulo muy específico, destellaba algo imposible, un rayo de luz roja. Rojo, así lo llamaba el abuelo. Si tan solo pudiera hacer que este color se hiciera grande, que cubriera la plaza, tal vez la gente sonreiría de nuevo. Pero soy solo un mecánico. Entiendo de tuercas, no de milagros. Julián sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba algo más que mecánica, necesitaba visión y necesitaba ritmo. Así que una mañana particularmente nublada, colgó un cartel en la puerta de su taller. Se buscan soñadores despiertos. La primera en llegar fue Valentina. Valentina era conocida en el barrio bajo como la pintora de aire. Se pasaba los días en el parque moviendo un pincel seco sobre lienzos vacíos, imaginando paisajes que nadie más veía. Llevaba una bufanda larga que arrastraba por el suelo y siempre tenía manchas de hollín en los dedos, aunque ella juraba que era polvo de estrellas. Entrando al taller con paso firme. He visto el cartel y he venido porque el gris de mi lienzo me está ahogando. Hola, soy Valentina. Dicen que arreglas cosas. ¿Puedes arreglar una ciudad entera? Sorprendido. Hola, Valentina. No lo sé. Tengo una pieza, un inicio, pero me falta la forma de proyectarlo. Justo en ese momento, un estruendo metálico sacudió la puerta del taller. ¡Bum! ¡Clank! ¡Chinchulín! Era Beto. Beto era un muchacho alto y desgarbado que llevaba un chaleco lleno de cucharas colgando. Caminaba golpeando las tuberías de la calle con un par de baquetas desgastadas. Para la mayoría, Beto era un ruido molesto, pero para él, Grisópolis tenía un ritmo que nadie escuchaba. Entrando con un redoble en el marco de la puerta. Buenas, el cartel, lo leí, o bueno, lo escuché vibrar con el viento. Soy Beto, hago ruidos extraños, o eso dice la señora del pan. Yo prefiero llamarlo música industrial. Sonriendo levemente. Un mecánico, una pintora sin pintura y un músico de ruidos. Parece el inicio de un chiste malo, pero tal vez sea exactamente lo que necesitamos. Julián les mostró el fragmento de vidrio rojo. Al verlo, Valentina ahogó un grito y Beto dejó caer una de sus baquetas. Ese pequeño destello carmesí era la cosa más hermosa que habían visto en sus vidas. Es cálido, se siente como un abrazo en los ojos. Y vibra, ¿lo sienten? Tiene una frecuencia baja, como un zumbido de abeja. Tengo una teoría. Si construimos una máquina, un artefacto capaz de capturar el sonido de Beto, amplificarlo a través de lentes diseñados por Valentina y pasarlo por este fragmento, podríamos multiplicar este color.
podríamos pintar la ciudad con luz. Y así comenzó el trabajo. Lo llamaron el prismascopio. Pero como suele suceder cuando 3 personas apasionadas intentan crear algo nuevo, no fue fácil. El taller de Julián se convirtió en un campo de batalla de ideas. No, 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 Julián, estás haciendo la estructura demasiado cuadrada. El color necesita curvas, necesita fluir como el agua, no marchar como tus soldados de juguete. El cañón de luz debe ser una espiral. Limpiándose la grasa de la frente. Valentina, si lo hago en espiral, la presión del vapor estallará los lentes. Necesitamos estabilidad, ángulos rectos. La física no entiende de poesía. Golpeando una cacerola rítmicamente. El problema no es la forma, es el ritmo. Ustedes están pensando en ver, pero la máquina necesita sentir. Escuchen esto. ¡Pum! ¡Pacatapum! Si el motor no sigue este compás, el cristal no vibrará. Pasaron semanas. El prismascopio crecía en el centro del taller como una bestia de latón, cristal y madera. Tenía tubos que subían hasta el techo, embudos para capturar el sonido y un sistema de espejos que Valentina había pulido hasta que parecían diamantes. Sin embargo, cada vez que intentaban encenderlo, la máquina tosía humo gris y se apagaba. Una tarde, la tensión llegó a su punto máximo. El prismascopio falló por 10ª vez, escupiendo un resorte que casi golpea a Beto en la nariz. ¡Ya basta! Esta chatarra no tiene alma, es demasiado rígida, como tú, Julián. Enojado. ¿Rígida? Es precisa. El problema es que tu música es solo ruido desordenado. Interrumpiendo. Y el problema de ambos es que no ven la belleza, están obsesionados con el cómo y se olvidan del para qué. El silencio que siguió a los gritos fue pesado. Julián se sentó en un banco, derrotado. Miró el pequeño fragmento de vidrio rojo, que parecía haber perdido su brillo. Quizás Grisópolis está destinada a ser gris. Quizás somos unos tontos. Beto dejó de golpear sus baquetas y se sentó en el suelo. Valentina se apoyó contra la máquina fría. Entonces, sucedió algo pequeño. Beto comenzó a golpear suavemente el suelo con sus dedos. No era un ruido fuerte, era un ritmo suave, constante, como un corazón latiendo. Tum, 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 tum. Valentina, escuchando el ritmo, comenzó a tararear una melodía triste pero dulce, una canción de cuna que su abuela solía cantarle sobre campos de lavanda. Julián, escuchando a ambos, sintió que sus manos se movían solas. Tomó una pequeña llave inglesa y comenzó a ajustar las válvulas del prismascopio, no siguiendo el manual, sino siguiendo el ritmo de Beto y la melodía de Valentina. Susurran, sigan, no paren, creo que lo entiendo. No se trata de forzar la máquina, se trata de sincronizarnos nosotros. ¿Lo sienten? El metal está respondiendo, cantando más fuerte. ¡La luz! ¡Miren el cristal! El fragmento rojo comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Pero esta vez no era solo rojo. Al pasar por los lentes que Valentina había dispuesto y ser impulsado por la vibración de la música de Beto, el rojo se dividió. Apareció un naranja vibrante, luego un amarillo solar, un verde esperanza, un azul profundo y un violeta misterioso. El prismascopio rugió, pero no con humo, sino con vida. ¡Está listo! Tenemos que llevarlo a la torre del reloj, ahora, antes de que se pierda la sincronía. Empujaron la pesada máquina fuera del taller. Las ruedas chirriaban sobre los adoquines grises. La gente de Grisópolis se asomaba a las ventanas, mirando con curiosidad a los 3 locos que arrastraban un artilugio de tubos y espejos. Llegaron a la base de la torre del reloj. Subir la máquina por las escaleras fue una odisea. Julián tiraba, Beto empujaba y Valentina guiaba para que los lentes no se rompieran. Al llegar a la cima, bajo la inmensa campana muda de la ciudad, conectaron el prismascopio al balcón principal. Abajo, una multitud se había reunido, rostros grises mirando hacia arriba, esperando nada, como siempre. Beto, necesito el ritmo más alegre que hayas tocado nunca. Valentina, apunta hacia las nubes. Necesitamos romper el techo de niebla. Sonriendo de oreja a oreja. Prepárense, Grisópolis, esto va a sonar fuerte. Beto sacó 2 martillos de su chaleco y golpeó la gran campana de bronce de la torre. ¡Dong! El sonido entró por los embudos del prismascopio.
Valentina ajustó los espejos con precisión milimétrica. Julián abrió la válvula principal de presión. Al principio fue solo un zumbido, luego un silbido agudo y de repente ¡boom! Del cañón del prismascopio no salió humo ni agua, salió pintura de luz, una onda expansiva de color puro. Una melodía visual estalló sobre la ciudad. ¡Está funcionando! ¡Miren! La onda de sonido convertida en color golpeó la primera fila de casas. El gris se descascaró instantáneamente, revelando paredes de color ocre, rosa y turquesa. La onda siguió expandiéndose. Tocó los árboles del parque y de repente las hojas estallaron en un verde esmeralda tan intenso que dolía mirarlo de lo hermoso que era. Gritando sobre el ruido, ¡más fuerte, más ritmo! La música de Beto se convirtió en cascadas de azul que llovían sobre los tejados. La gente en la plaza, al ser tocada por la luz líquida, veía cómo sus ropas cambiaban. Los abrigos grises se volvían rojos, amarillos, morados y, lo más importante, sus rostros cambiaban. El color volvía a sus mejillas, los ojos brillaban. Un niño en la plaza señaló al cielo. La explosión final del prismascopio, dirigida por Valentina, golpeó la densa capa de nubes grises. Con un sonido que pareció un suspiro gigante, las nubes se abrieron. Y por primera vez en 100 años, un rayo de sol dorado, real y cálido tocó el pavimento de la ciudad. Lo hicimos, realmente lo hicimos. La máquina se detuvo, humeando suavemente, pero no con humo negro, sino con un vapor que olía a fresas y lluvia fresca. Desde la altura de la torre, los tres amigos miraron su obra. Grisópolis ya no existía. Abajo, una ciudad vibrante, un mosaico de 1000 colores celebraba. La gente reía, lloraba y se abrazaba, maravillada al descubrir que el mundo no era monocromático. Con tantas lágrimas en los ojos, es más hermoso de lo que pude imaginar en mis lienzos invisibles. Y suena mejor, ¿escuchan? Ya no es el silencio del gris, es el ruido de la vida. Mirando a sus amigos. Tuvieron razón, no bastaba con la mecánica, necesitábamos el caos y la visión, necesitábamos ser diferentes para hacer algo completo. Ese día, la ciudad cambió de nombre. Nadie se puso de acuerdo en uno solo, así que algunos la llamaron Cromática, otros la llamaron Villa Arcoíris y otros simplemente El Hogar. Julián, Valentina y Beto siguieron siendo amigos. Julián seguía arreglando juguetes, pero ahora los pintaba de colores brillantes. Valentina llenó la ciudad de murales reales. Y Beto, Beto formó la orquesta más ruidosa y colorida del mundo, donde cada nota musical lanzaba fuegos artificiales al cielo. Y aunque la máquina, el famoso prismascopio, fue guardada en un museo como recuerdo, los habitantes nunca olvidaron la lección, que incluso en los tiempos más grises, si juntas unas manos hábiles, un corazón que sueña y un espíritu que lleva el ritmo, siempre, siempre se puede volver a encender el color. Y colorín colorado, esto no se acabó, porque la magia nunca termina. Nos volveremos a encontrar muy pronto en otra aventura aquí en Cuentos con Héctor. Hasta la próxima y recuerda, nunca dejes de soñar.